50 años del golpe en Chile con testimonios de esos momentos. Manuel, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Mestizo, una vez más, porque la verdad no he encontrado. Sí, ya has venido otras veces, claro. Y ya hemos compartido otras Chile Libre historias. lo compartimos el año pasado. Me acuerdo que trajiste ¿era el perrito? El perro matapaco. Es el perro matapaco, me acuerdo que lo dejamos acá. Un símbolo muy peligroso para ciertos sectores galopantes de la derecha, porque dice que el símbolo que llama a la subversión, bueno, un perro que está muerto. Bueno. Tiene cierto misticismo, se ve. Sí, claro, bueno, hay que agarrarse de cualquier cosa para hacer discursos fáciles. Y está complicada Latinoamérica, decías recién antes de empezar la entrevista formal. Y bueno, vamos a empezar por el libro, pero también un poco para analizar esto que decías, ¿no? Que está complicado y también hablábamos del papel de los medios, así que te dejo ahí para que empecemos por el libro. 50 años del golpe en Chile. Bueno, el libro tiene testimonio, más de 20 testimonios, tiene 24 testimonios, tiene un testimonio de ficción que lo genero al final. ¿Qué pasaría si hubiera un golpe de Estado hoy día en Chile, 50 años después? ¿Cómo serían los actores? En fin. Ha sido como muy bien recibido, si lo veo por ese lado. Esto en la Feria del Libro, lo presentaba el primero a las 17 horas. Había un marco de gente bastante interesante. Me fui a Santa Fe, Rafaela, Rosario. Presentamos el libro en la universidad. Ayer estuvimos en la Escalabrino Ortigo y estamos acá. Pero el libro como tal es una forma de generar memoria, que muchas veces la vamos tapando la memoria con esa historia tan rápida como la historia que uno sube en Instagram. Dura 24 horas y se acaba. Y muchas veces hay un sector, que es el sector negacionista, que la verdad trata de ocultar lo que pasó en Latinoamérica, no solamente en Chile, sino lo que pasó, por ejemplo, acá. O sea, el candidato de la ultraderecha argentina niega los 30.000 muertos de la Argentina, los 30.000 asesinados por la dictadura, pero en Chile también se niega eso. Yo creo que por ahí van estos libros de rescatar memoria, generar memoria y alejarnos un poco de ese negacionismo, que muchas veces el negacionismo civil cómplice. El civil cómplice que tiene las manos manchadas, que tiene su memoria podrida y que el día de hoy lo único que quiere es mantener debajo de la alfombra su basura y dice, bueno, ya se pasó hace 50 años, todo lo demás. Yo siempre uso ir conversando, digo yo, si nos quedamos con ese pasó, los que son creyentes, no sé qué hacen, conmemorando en Semana Santa, hace 2000 años, la crucifixión del flaquito. Entonces ahí hay un tema que no deja de ser interesante. Para algunas cosas sí me interesa la memoria, para otras cosas no hay memoria. Claro. Por ahí va más o menos el libro. El libro tiene muchos flancos donde uno puede ahondar en materia, pero el libro en sí, los 50 años del golpe, también se pueden acercar a cómo vivieron la Argentina el golpe de Estado hace 47 años, ¿no? Pero cuando hablamos de testimonios, nos encontramos con testimonios de aquella época, con testimonios del transcurso de estos años. No, son testimonios el libro testimonial es ¿Qué me sucede el 11 de septiembre del 73? Si bien es cierto, hay 3 actores que no habían nacido, sí tienen su relación con papá, abuelos que fueron detenidos, estuvieron en campos de concentración y todo lo demás. Pero quise hacerlo pensando en qué sucede ese 11 de septiembre, cómo te cambia la vida, cómo te cambia el panorama de lo que hacías hasta el día 10 de septiembre y cómo te amaneces con una ciudad sitiada, con tanques llegando a la Moneda, con una verdadera guerra delirante además, porque hay que entender, o sea, los que estaban, los que generan la oposición de confrontación a balazos, no deben que haber llegado a los 100. Acá llegó un ejército a bombardear por aire, por tierra, tanques metidos en la ciudad. Claro. O sea, es la artillería pesada, infantería militar. O sea, ¿Y vos particularmente cómo recordás ese día? 6 años. Soy un chico que
a los 6 años no tienes mucha noción de nada. O sea, yo recuerdo a mi madre llorar en un discurso que después en el tiempo yo tengo noción de él, pero en ese momento a mi mamá algo le pasó, está escuchando la radio y se emocionó. Y sale Rauda a buscar a mi hermana al colegio, y me deja con mi perro. Mi papá trabajaba también, entonces me recuerdo que hay una vecina que tiene en ese momento unos 14 años, que viene con mucha efusividad mientras yo estoy parado en la reja de mi casa y viene a gritar. Me dice: mataron a tu presidente. Siempre me llamó la atención que me hubieran dicho eso, porque en el fondo, primero, un niño de 6 años que atrapa historia, juega, en fin, ¿qué sabe de presidente? O sea, puede tener noción, pero hoy día a lo mejor es más fácil por todo lo que significa redes, pero en ese momento uno jugaba a las cosas más elementales. O sea, bueno. Y eso me llama mucho la atención, me marca, y de cierta manera también me marca símbolos, como por ejemplo un vecino que sale también con una pistola al aire y gritaba: somos libres, con una bandera chilena, y disparaba al aire. Un camionero. Los camioneros fueron golpistas. Los camioneros en Chile tienen una historial golpista. Los días después, y lo que voy relatando ahí son los días también posteriores, o sea, un vecino que entrega a su hermano, y a su hermano después lo ejecuta. Entonces tenemos una historia muy fuerte que me hace recordar, y que yo después, obviamente en el tiempo, uno, más allá de lo que pasó en ese momento, que me marca lo que te acabo de decir, uno también empieza a recordar que hay otros símbolos que van apareciendo. Y ahí, claro, yo digo que soy un damnificado de mi infancia y juventud, como muchos que vivimos en la noche oscura, porque nosotros no tuvimos esa adolescencia libre. Siempre había que estarse cuidando porque le habían metido en el disco duro que no había que hacer ciertos comentarios, que no había que cantar ciertas canciones, que no se podía decir la palabra compañero. Estaba prohibido. Entonces yo no tenía compañeros de curso, yo tenía amigos en mi curso. Hasta eso. Entonces eso es un tema que no deja de ser menor, y uno dice, a eso me gustó generar ese tipo de conversaciones con los testigos, que fuera como lo más cotidiano, no la persona que en realidad la pasó muy mal, sino qué sucede con un vecino, con un amigo del compadre. ¿Qué le pasa de repente también a una persona que tiene 18 años, que en el caso ahí hay un testimonio bien fuerte, y que por ir a buscar a su marido que llevaba, o sea, a su pareja que llevaba días desaparecido, termina ella siendo tomada, detenida, torturada y exiliada? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran los testimonios que por ahí, si bien todos tendrán su parte más fuerte, cuáles son los que por ahí te quedaron más grabados, o por la anécdota en sí, o como esto, ¿no? Que parece hasta un absurdo? Claro, la verdad que los testimonios tienen todo su afán, o sea, no puedo decir este es mejor que el otro, pero sí hay una cosa, desde la sutileza de un testimonio que puede ser muy cándido para alguien, versus lo que padecieron otras personas, todos los testimonios tienen una razón de ser. Porque si bien es cierto, a lo mejor alguno es cándido, muy suave, para esa persona que da ese testimonio es muy importante lo que le sucedió, muy radical en su vida. Hay una chica que el otro día me reía mucho, una señora, que los amigos cuando leen el testimonio le dicen a ella: pero si tú eres momia, ¿qué te iba a preocupar la caída de la Unidad Popular? Entonces, claro, la estaban jodiendo, pero en el fondo, claro, su testimonio es mirar cómo pasan los aviones por sobre la cabeza y van a bombardear la casa del presidente Allende. Y claro, ahí es un parandón, dice: qué loco, ir a matar a la familia de Allende, no les bastó con bombardear el Palacio de Gobierno, que sea de paso, el Palacio de Gobierno es chileno, bueno, en el 55 acá bombardean la Plaza de Mayo, pero el Palacio de Gobierno chileno ser bombardeado no solamente para deponer a un presidente, sino asesinar al presidente, es el único hecho que se cuenta históricamente en lo que corre de la América. O sea, no ha habido otra forma y similar.
Claro. Le ponen presidente, sacan presidente, algunos presidentes salen arrancando en helicóptero, en fin. Creo que de la Rúa, ¿no? Sí. Claro. Bueno. Y en ese marco vos hablabas de la complicidad civil, ¿no? Y para, digamos, situarnos en la época y si querés alguna relación con nuestro país, ¿la Iglesia Católica qué papel cumple? Una iglesia católica que es muy contraria a la dictadura, a diferencia de América Latina. Claro. La conferencia episcopal a los meses saca una declaración en contra de la dictadura. A los años se convierte en una conferencia episcopal roja, como le llamaban ellos. Empiezan a asesinar sacerdotes o seminaristas que tiran de repente inclusive los antejardines de algunas casas de obispo. Es una iglesia que tiene una postura, a diferencia de América Latina. La verdad que el cardenal Silvio Enrique, que es recordado hasta el último día, fue un tipo que creó un asentamiento que se llama Vicaría de la Solidaridad, que ahí recibían gente que estaba escondida en la clandestinidad y los sacaban de Chile. Nosotros en porcentaje para la cantidad de habitantes somos la dictadura que tuvo más exiliados, 200.000 fueron al exilio, éramos 10 millones de habitantes, o sea, no deja de ser. Sí, claro. El cardenal fue muy determinante en eso. El cardenal negó varias veces, inclusive, relacionarse con el dictador. Lo trata también de, no de dictador propiamente tal, sino el autoritarismo que ejerce no es el más adecuado. Hubieron sacerdotes que participaron en manifestaciones, pero también hubieron varios sacerdotes asesinados y tomados presos, como monjas tomadas presas. Entonces la iglesia tiene una actividad muy de... Hay que entender que Juan Pablo II, cuando viene a Chile, viene a parar una de las alas de la teoría de la liberación. Habían varios obispos proclive a eso, así como viene a parar a vos y a varios otros. Bueno, también viene a frenar un poco esa forma que tienen tan ambigua que son las iglesias, pero específicamente la que tú te refieres, que es la católica, que tiene una ambigüedad, porque en el fondo pareciera de repente estar muy acorde a acompañar a los dolidos de algo, y de repente a los dolidos lo están masacrando y ellos se hacen como mirar para el lado. Ahora, hay que ser siempre muy cuidadoso, porque si hay lugares como se acentúan y como no. Hoy día la Iglesia Católica en Chile no es nada, absolutamente nada en el obispado. Hay que entender que el Papa actual, Francisco, le pide un momento, y eso está como súper fuera de las noticias, al alcance. La conferencia episcopal chilena fue totalmente renunciada por Francisco cuando se ve el tema de la pedofilia instalada dentro de no uno sino varios sacerdotes, y proteccionista, y los dos cardenales eran muy proteccionistas a un personaje del Opus Dei, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema que también uno tiene que verlo en la circunstancia y en el momento. ¿Qué está sucediendo hoy día con la Iglesia Católica en Chile? Es nula. No se pronuncia. Nunca lo he visto pronunciarse, ni siquiera por el clima complejo que se vive en materia política. A diferencia de esos años. De esos años. Claro. En esos años sacaban cartas, conferencias episcopales, Claro. habían reuniones, habían obispos que eran amenazados, los obispos rojos de González, que eran dos, uno de Talca y otro de Punta Arenas, el obispo rojo de Linares, Carlos Comunista, era Carlos Camus, le decían Carlos Comunista. Son muy mal vistos por la dictadura, y bueno, y ellos tienen postura. O sea, ellos desde los púlpitos son enérgicos opositores. Por lo tanto, yo cuando hago el análisis en Latinoamérica, ya que venga la pregunta, hay lugares donde la iglesia se hizo la pelotuda y miró para el lado, pero no es el caso de Chile. O sea, Y el otro tema que nos atraviesa es la guerra de Malvinas, claro. en los dos dictadores, digamos, tanto acá como allá. Un poco enmarcarnos qué pasaba en Chile, porque acá, digamos, hay una gran polémica respecto de Chile. Hay dos polémicas en Chile, el fútbol y Malvinas, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué pasaba en El ese? fútbol no nos lleva a una guerra. Todavía. Claro, lo que pasa es que, claro, ustedes son campeones mundiales porque, bueno, le Somos pagan a todo el mundo Ah, para ser no. campeones. No. Por favor, esa parte la vamos a cortar. No, boludo. No, lo que pasa es que, mira, yo creo, bueno, el fútbol... Te voy a es decir algo. para- Hay un TikTok muy conocido que dice:
nosotros somos campeones del mundo, por tercera vez somos campeones del mundo, solo nosotros podemos hablar de fútbol, y bien argento, así que imagínate cómo lo sentimos nosotros, o sea, no puedo. No, está bien, yo creo que lo que se logra, más allá del chiste, o sea, son campeones mundiales, sí, es verdad, y son campeones mundiales también de golpe de Estado. Ay, Dale. qué peleador, Capitán Cianuro. No, lo digo como con todo cariño. Y en buena. Es una No, raro el lo tuyo. que pasa es que es real. O sea, ustedes tienen una cantidad de golpes de Estado en la historia de la Argentina, a diferencia de Latinoamérica. El otro día que me decía Bolivia, sí, pero Bolivia eran dictadores que seguían pasando por arriba. O sea, no daban golpes de Estado simultáneos. Te toca a ti, y seguían. Entonces, ahí hay un tema. Esa es una pequeña diferencia. Claro, tienen más deposiciones los peruanos, los bolivianos de años de independencia de presidentes que han tenido Bolivia, ese es otro tema. Que el último tiempo ha sido como más planito. Llevan como por lo menos 12 años con una suerte de estabilidad. Pero lo que quiero decir con eso es que en el fondo, tomando el tema, yo creo que Malvinas debiera ser un tema que nosotros lo deberíamos tratar mucho más a fondo. O sea, yo siempre lo digo para dejarlo súper en claro, es la única guerra internacional que se pelea en territorio argentino. Por eso estoy diciendo que las Malvinas son argentinas. Cuando yo digo que se pelea en territorio argentino una guerra internacional, no hay ningún otro país que hubiera peleado una guerra internacional en territorio. En el caso de Argentina sí. Pero por el otro lado también hay que entender, cuando la gente dice, oh, los chilenos son aquí, pero si los chilenos estaban bajo una dictadura violenta y terrorífica, donde había terrorismo de Estado, ¿qué te ibas a meter a hablar en contra del dictador porque estaba tomando cierta postura a favor de los ingleses y no adheriendo a lo que pasaba en Argentina? Por cierto, o sea, además eran dos dictadores. Claro. El dictador de acá lo que quería era justamente subir la popularidad porque ya la tenía por los suelos y inventa esta guerra chapucera. Y por el otro lado, Margaret Thatcher dice, oh, me conviene, yo también voy a la guerra chapucera y si gano, cualquiera de los dos que gane, igual iban a tener bingo, ¿no? La Plaza de Mayo llena, con los pañuelos arriba, mientras los chicos los mandaban a la Claro, al pero sometimiento ¿y a la guerra. en Chile qué pasaba? Digo, porque Chile era el lugar donde llegaban los aviones, es decir, hubo un abastecimiento Mira, hacia la guerra. ¿Sabes qué? Yo creo, y me podría corregir algún chileno en ese momento, no tengo tanta edad tampoco en ese momento, pero les puedo decir algo, la guerra de las Malvinas lo vinimos a saber mucho tiempo después, hubo muchas cosas ocultas. Claro. Ahí, por ejemplo, la iglesia, que era tan enérgica en algunas cuestiones, no se pronunciaba. Es que no se pronunció la sociedad. Claro. O sea, no se expresó la iglesia como... Cuando como- yo digo me recuerdo que yo estaba escuchando, mi papá escuchaba, bueno, se levantaba más temprano que nosotros y escuchaba la radio chilena, que no existe hoy día. Y se da esto cuando mi papá en un momento no sé qué está haciendo y yo le digo, papá, acaba de iniciar una guerra Argentina contra Inglaterra. Mi papá lo único que me recuerdo bien, y que se lo escribí en un libro a Mariano, como haciendo el análisis, que dice, pobres argentinos se cagaron. O sea, esa es su única fórmula. Pero no hablamos nunca Claro. del tema, nunca se habló en ninguna parte, no había noticiarios. Es más, nosotros transmitíamos lo nuestro. Había un tema que era bien interesante verlo ahí, porque la censura también participaba de que, no hablemos de los argentinos, porque en el fondo nosotros estuvimos a punto de una guerra, después vuelve a haber otro O sea, si intento uno de va a guerra. los archivos, por ejemplo, de los diarios de esa época, no encuentra alusión a la guerra de Malvinas. Tiene que haber, o sea, tiene que haber alusión, pero No era un tema de la no es sociedad. un tema, Claro. es como el tema de que, mira, yo le puedo decir, el tema de, por ejemplo, lo mismo que Cristina o los Kirchner hicieron durante todo su periodo, los 12 años y más, para Chile lo único que resalta en los medios de comunicación, que son absolutamente proclives a la derecha, es decir que Cristina era una chorra. Y eso inventaron el cuento y ya saca de la cabeza un chileno que piense diferente. Hay que venir a Argentina, hay que traerlos de la mano, explicarles todo lo que se logra con la chorra. Que además yo regalé muchos libros por PDF, ya que estaba regalado en ese momento, de Sinceramente. Pero yo decía, lean Sinceramente. Ahí se van a dar cuenta un poco de la pluma. ¿Por qué poner en duda? En Chile se puso mucho en duda el intento de asesinato a Cristina.
Se pone en ¿Cómo duda se acá. va a poner, cómo se va a poner en duda aquello? Pero se pone en duda. Dice, no, se lo poco menos contrató un tipo para que le fuera. Bueno, entonces el Papa también contrató al tipo que le disparó en el Sí. Vaticano. Y así sucesivamente. Entonces uno dice, siempre está pensando que alguien es tan nefasto que llega al punto inclusive de autogenerarse para la popularidad. Cristina no necesita popularidad, la tiene. Y va a ser candidata. Estamos conversando con Manuel Martínez, él es capitán cianuro, escritor chileno, sobre la presentación del libro 50 años del golpe en Chile, testimonios, hoy a las 6 de la tarde aquí en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La última que te hago, vos mencionabas que también Argentina es campeona del mundo en golpes de estados. Lo que sucedió en la última dictadura en la Argentina es que los dictadores murieron en la cárcel. En Chile, ¿qué pasó con eso? No, el general Pinochet, se ha dicho de paso, a mí me gustó mucho. Tuve la posibilidad de estar en Argentina cuando murió Videla. Y en un canal de televisión de los tres puntitos de diferentes colores, no me recuerdo cuál canal es. Telefe. Ya, sale la presentadora y dice, ha muerto el genocida. Yo lo encontré genial. Hay que nombrar a la gente por lo que corresponde. No hay que decir el innombrable del libertario, porque es un ultraderechista extremista. Y en Chile Katz es el extremista y de la ultraderecha. Hay que nombrarlos con su nombre y apellido. Los genocidas son genocidas. En Chile, cuando muere Pinochet, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se le ocurrió morir un día mejor o peor, dependiendo de donde lo mires. La televisión decía, murió el general Pinochet. Ha muerto el general Pinochet. La calle fue la que mostró que el genocida había muerto. La calle salió a celebrar con botella de champán, la plaza Dignidad, que permanentemente es la plaza de las celebraciones, como sería, no sé, la 9 de julio alrededor del obelisco. Bueno, salió la gente a celebrar. Yo soy uno de los que salió a celebrar. Sí, yo soy uno de los cavernícolas que abrió una botella de champán para celebrar la muerte de este infeliz que tenía que alguien haberlo dicho en algún momento. Pero hay un acto, que son actos simbólicos. No fue a la cárcel nunca, solamente en The Clinic, el London The Clinic, donde Y con eso inferimos que ninguno de los dictadores, ninguno de su entorno fue a la cárcel. No, sí. Algunos sí. No. Es que ahí también hay una cosa que no sé, viste que estamos tan cerca pero no nos contamos. Sí, tiene los más cercanos de él están en la cárcel con cadenas perpetuas sobre los 1000 años. O sea, hay los Caravana a la Muerte, el general Contreras, que es uno de los creadores de la Operación Cóndor, etc. Bien. Sí hay, pero Pinochet como tal tiene querellas, pero no va a la cárcel. No lo juzgan en Chile. Ahora, el nieto del general Prat, el general Prat lo asesina en las calles de Palermo, la Operación Cóndor. El nieto hace la fila, porque habían 80.000 personas que querían ver el ataúd del dictador, al estilo Franco. ¿Ya? Y hacen filas por alrededor de la escuela militar. O sea, ni siquiera está en la escuela militar, con honores de militar de Estado. El nieto del general Prat llega hasta el féretro y lo escupe. Se hizo la fila, se dio la paja de darse la vuelta a la manzana hasta llegar y escupirlo. Ya lo sacaron y todo. Y él dice, es el acto, por lo menos el mínimo acto de repudio a este genocida. Bueno, ese es un temazo. Y para cerrar y despedirte, bueno, hubo elecciones en Chile, y ¿cuál es tu visión de la situación actual? Mira, te lo resumo, no es tan ¿cuánto se llama? Alentador, pero no es alentador para muchos lugares. O sea, si uno lo ve, la derecha galopante viene de España haciendo su pasada con Casado, que probablemente pueda tener alguna posibilidad de entrar en el gobierno español. Acá en Argentina con Milei, bueno, en Chile ya sabemos, este domingo los republicanos logran una aceptación y Katz, el contendor de Boric, aparece dando un discurso prácticamente que ha ganado las elecciones presidenciales. Y Boric está en ejercicio, muchos que lo jodan, pero él está en ejercicio. Pero de esta derecha galopante viene generando varios conflictos. Por ejemplo, entender que en Colombia Petro tiene una oposición muy desgastadora,
en la figura de los Uribe Boy, que le llamo yo, o en Brasil, que el parlamento está en manos de los Bolsonaro y Lula le va a costar bastante avanzar, como le cuesta a Boric avanzar en Chile, porque el parlamento está en manos de la derecha y la ultraderecha, y los díscolos de la exconcertación, que serían entre otros inclusive socialistas, que acá también los socialistas están metidos en el PRO, y bueno, ahí vamos viendo que de repente es como raro todo esto, es como que una juguera y partieron para dónde vamos, ¿no? ¿Quién nos ofrece? Y eso te hace que lo que pasó este fin de semana también responde a una necedad de la izquierda, porque la izquierda no va unida. Y si acá ustedes no unen la izquierda, denlo por hecho que va a ganar el de izquierda de la derecha, que sería Larreta. Porque para Milei prácticamente Larreta parece de izquierda. Pero eso hace que justamente nosotros también tengamos una responsabilidad. O sea, cuando no te unes, generas este tipo de cosas. Lo que pasó el domingo es un llamado muy potente de atención, pero no deja de ser también una forma de qué está sucediendo en el acontecer político chileno. Y en el acontecer político chileno también hay un entrampamiento de parte de los políticos. El proceso es ilegítimo desde el momento que ellos lo secuestraron como casta política y nos pusieron 24 expertos a hacer el lineamiento de la Constitución, que se va a escribir a contar de ahora de junio, por estos que acaban de ganar elecciones, pero hay un lineamiento de 24 que fueron elegidos a dedo, que se les llamó expertos, y entre eso está Hernán Larraín. ¿Quién es Hernán Larraín? Era un cercano a Pinochet, muy cercano a Pinochet, pero aparte era un protector de Paul Schaeffer, un pedófilo que instaló un enclave desde los años 60, instalado por dentro de la dictadura, en la zona de Parral de Chile, a la altura de Neuquén más o menos, por el lado argentino, y ese personaje protegía, Hernán Larraín protegía a este pedófilo, y resulta que es uno de los que va a ser O sea, va a ser parte de quienes redacten la nueva Constitución chilena. Pero nosotros tenemos un absurdo. El presidente del Senado es un discípulo de Pinochet, actual, en ejercicio, Coloma. Entonces nosotros tenemos sí la ultraderecha metida adentro. Claro. Y esa ultraderecha es bien rara, porque, a ver, la derecha creó un monstruo. Hoy día se tienen que hacer cargo. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí crearon un monstruo que se llama Milei. Pero hay una derecha que no, y la Burri también. Pero hay una derecha que los crearon para tener como a lo mejor con quién pelear. Esa derecha los maltrata, y esa ultraderecha los maltrata, esta derecha. Por eso yo digo que la Herrera parece de izquierda. No es de izquierda. Es un tipo tan nefasto como los otros, pero obviamente parece de izquierda porque es más dialogante. Pero las medidas son parecidas. En Chile pasa exactamente lo mismo. Crearon un monstruo que se llama justamente el grupo republicano. Los españoles se deben estar comiendo por debajo de la lengua, los republicanos son de izquierda. En Chile los republicanos son de derecha. Crearon ese grupo. Y ese grupo maltrata justamente a la derecha, que pareciera que hoy día fuera democrática, cuando sabemos que hace no mucho esa derecha no tiene nada que ver. Cierro con esto. Yo siento que hay un tema. Los que creemos en la democracia tenemos valores, principios y ética. Pero todos estos otros, que lo hemos visto y vamos viendo, Bolsonaro, todos los que he ido nombrando, no creen en la democracia. Entonces les importa un carajo. Hoy día en la mañana me enteraba de que hay un tipo que está alrededor de Milei que dice que ellos tienen 50.000 bots que fueron tratados. O sea, 50.000 que van a hacer fake news. En Chile se ganó la campaña con los fake news. Sí, claro. En Estados Unidos se ganó la campaña con los fake news. Bueno, la charla va a seguir hoy a las 6 de la tarde en la sala del Consejo Superior, en el aula 118. Estuvimos hablando con Manuel Martínez, capitán cianuro, escritor chileno, sobre la presentación de este libro 50 años del golpe en Chile, testimonios. De esta manera, seguimos en Pasa de Todo hasta las 12.